La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Apolinar Veloz, economista, académico, investigador. Muy buenos días, Apolinar. Siempre es un placer tenerte en el programa. Gracias, buenos días, Ramón. Buenos días, Jacqueline. Muy buenos ¿Cómo días. están ustedes? Muy bien. Muy bien, y con muchos temas, especialmente en el área económica. Tu opinión, Apolinar, sobre el tema del arancel cero. Qué bueno. Mira, el planteamiento que hace el gobierno, y pienso que es sincero en eso, que la reducción de costos a que conllevaría la reducción del arancel se pasaría al precio final de ventas. Y yo no creo que eso sea así. Por lo menos de manera automática, yo no creo que la reducción de costos se vaya a transformar en una reducción del precio final. ¿Y por qué no, licenciado? Porque si ese el objetivo primordial es que esos productos supuestamente lleguen más baratos al consumidor. El problema es que quien tiene que hacer la reducción es un individuo que está buscando máximos beneficios. De tal manera, ¿por qué? Si me reducen el costo, yo el beneficio te lo voy a pasar a ti, consumidor. Ese es el supuesto que ha hecho el gobierno. Pero ese es el compromiso. Aparentemente, porque el presidente se reunió con los comerciantes. Te hago una pregunta, dime cuándo te han reducido la tarifa eléctrica a ti. Y hay subsidios en el combustible. ¿Cuándo te han reducido cualquier otro de los bienes que están recibiendo exenciones en la actualidad? No, ninguno. Ahora, licenciado, ¿son reales las aprensiones que tienen economistas y que tienen sectores y que tiene, por ejemplo, hoy el expresidente Leonel Fernández decir que es desacertada esa medida? Es decir, los elementos imparciales de la medida realmente se pueden traducir en beneficio para el consumidor final y en no afectación a la producción local. Mira, la reducción del arancel es una protección al sector productivo local, porque lo que está haciendo es sencillamente dándole la oportunidad de que venda a un precio menor si hay un traspaso de esa reducción de costos al precio final de venta. También, que no creo que vaya a ocurrir, especialmente en la República Dominicana. Ahora bien, ¿cuál es el asunto? La República Dominicana normalmente, todo el sector privado, la gran mayoría del sector privado funciona con exenciones. O sea, ¿y eso está bien todas o las está leyes mal? no los ayuda a competir. Por eso cuando se habla de eliminar las exenciones, los primeros que salen llorando son los empresarios, diciendo, no, yo no puedo porque quiebro. Pero supuestamente hace más de 50 años que todos esos exenciones y leyes especiales han estado en vigencia, sin embargo no han logrado ser eficientes frente al resto del mundo. Y si no lo han logrado frente al resto del mundo, evidentemente que aquí tampoco tenemos una ganancia de productividad y de menores precios en el mercado interno. De manera que el hecho de que le quiten los aranceles, eso se iría a ganancias y efectivamente no tendría, desde mi punto de vista, no tendría ningún tipo de efecto positivo sobre la canasta familiar de los dominicanos. ¿Tú eres partidario entonces de desmontar las exenciones? Yo soy de todas. Sin excepción, todas. Pero eso no dejaría fuera de competencia porque... Justamente, porque no son competitivos. Bueno, pero es que dicen, por ejemplo, en productos del agro, otros países tienen subsidios. Entonces dicen, bueno, pero hay que competir en esas condiciones con productos que son subsidiados en sus países de orígenes, dejan en una condición desfavorable al productor local. Lo que pasa es con quién intercambiamos bienes. Yeah. A nosotros, Centroamérica nos ha derrotado con toda claridad en el Acuerdo de Libre Comercio de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Solamente hay que ver la balanza comercial entre nosotros y esos países. Es negativa, pero negativa. Entonces, son países algunos con menor nivel de desarrollo. Exactamente. Entonces, ¿cómo es posible que personas con, digamos, países con menor nivel de desarrollo, como plantea Ramón, hayan sido capaces de ganar el mercado interno? ¿Por qué? Porque la República Dominicana es un país de comercio. ¿Cuál es lo más importante en el producto? 70% del producto es servicios. Y dentro de ese, alrededor de la mitad corresponde a intercambio de bienes y importación de bienes y distribución de bienes. Entonces, no es posible que un país tenga desarrollo a partir del sector de servicios. Es decir, el sector de servicios se necesita
obviamente porque es parte de la cadena de distribución y necesitamos distribuir productos y tener financiamiento para poder desarrollar empresas y poder desarrollar el comercio. Sin embargo, no es la actividad fundamental para desarrollar un país. La actividad fundamental para desarrollar un país es la industria, exacto, es la tecnología. Producción. Exactamente, la tecnología, la producción. Ahora bien, Balaguer en los años, probablemente tú eras un adolescente en ese momento. Bueno, tal vez no había nacido, ¿no? Depende. Hizo varias inversiones en desarrollo tecnológico y lo demostró con el desarrollo de 2 variedades de arroz en Juma, en Bonao, Juma 53 y Juma 57, que eran un arroz, una semilla que estaba preparado para el clima dominicano y se dieron muy bien y funcionaron muy bien. Pero ¿qué hizo Balaguer además para desarrollar la productividad? Hizo las grandes presas, hizo los grandes canales de riego. Eso incrementó la productividad agrícola enormemente y redujo los precios de los bienes usted agrícolas. Lo trae a colación, entonces pudiéramos deducir que el gobierno o de los gobiernos que han tenido mejor éxito en su planeación para el desarrollo fue el del doctor Balaguer. Yo pienso que Balaguer tuvo muchos éxitos desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico. Okay. Obviamente que la parte política es una sombra que tiene ese gobierno que es inevitable tener. Pero en visión. En visión, Balaguer tuvo más visión. Ha tenido más visión. Más que Leonel, que Danilo, que Hipólito, que Abinader. Claro, por supuesto. Eso evidentemente que sí. Sin ninguna duda. Es un pesar decirlo, pero desde el punto de vista económico, efectivamente Balaguer hizo un gobierno superior desde el punto de vista de la visión de desarrollo del país, que han tenido los otros gobiernos que le han seguido. ¿Este gobierno tiene una visión de desarrollo? No, este gobierno tiene una visión de negocios. Lo que está haciendo es dándole negocios al sector privado. Sin poner un solo centavo, solamente hay que ver los contratos de fideicomisos. Los contratos de fideicomisos, que dicho sea de paso, el Fondo Monetario Internacional no está de acuerdo ni con los fideicomisos ni con las APPs. No dice que las elimine. Lo que dicen es que hay que tener mucho cuidado con los efectos financieros que tiene sobre el sector público. Y ya tenemos uno. Ahí el peaje sombra es un ejemplo de ello. Ahí se dieron todos los elementos que objeta el Fondo Monetario Internacional para tener un APP. Y no solamente eso, sino con la barbaridad que comete el presidente de pagarle el valor futuro en la actualidad, es decir, pagarle todo el flujo de recursos. Ahora le pagó como 10 veces la... Pero no se ahorraron ni que $400 millones. No, él habló de 1.500 de ahorro. Ahora, eso yo no lo sé, ¿dónde están los datos? Si él me da los datos y me da la negociación y me dice cuáles fueron los parámetros y el flujo de caja y todo eso, entonces yo puedo confirmar que efectivamente se economizó $1.500 millones. Pero hasta tanto, para mí es un anuncio. Por ejemplo, el fideicomiso de Cabo Rojo, Pedernales ahora. Sí. Es una entrega de una cantidad de metros cuadrados, no sé ni cuántos son, pero son muchos, que abarca prácticamente varias provincias, ¿no? ¿Cuál es el aporte del sector privado? En la prensa se publica que serán $2.500 millones en 10 años. Y el valor de la tierra. De la misma manera que ocurrió con la Barquita. O sea, ¿quién está vendiendo las casas? O el desarrollador del proyecto. Y el valor de los terrenos se le pagó al gobierno. No. El valor de la inversión que hizo en hospitales, en escuelas, en calles, en cloacas, y eso se le devolvió al gobierno. Entonces, son contratos que evidentemente favorecen de manera clara al sector privado. Y yo, sector privado, si yo fuera constructor, yo estuviera ahí, porque me están regalando. El gobierno lo que está haciendo es regalar el patrimonio público, y lo está haciendo bajo una modalidad contractual en el que durante un determinado periodo, que generalmente son 30 años, el sector privado tiene beneficios. Ni siquiera en los contratos hay cláusulas de devolución clara. Por ejemplo, el de Punta Catalina. El de Punta Catalina dice, se le devolverá a los activos residuales. Si son residuales, eso significa que yo lo encontré, me lo entregaron de esta forma, y lo que quedó al final de 30 años de explotación, eso es lo que te devuelvo.
en los incluyendo a lo mejor deudas. Y también incluyendo deudas. Para ese tipo de contrato, el Fondo Monetario Internacional recomendaba en los momentos que yo estuve allá, el hecho de que la devolución del activo esté en el mismo nivel de operación que tenía cuando se le entregaron. Cuando se inició. Eso no se exige. Es una garantía. Es una garantía. Eso significa que el sector privado estará haciendo inversiones para mantener el activo. Exactamente. Entonces, el activo residual, se van a entregar cualquier cosa. Y lo mismo va a ocurrir en Pedernales. En Pedernales hay un fideicomitente adherente, que ese fideicomitente adherente, al igual que el de Punta Catalina, hará inversiones. Y yo no entiendo cómo el sector privado está haciendo inversiones en algo que no es ni siquiera una compañía por acciones. Entonces a mí me parece que lo que estaría haciendo durante ese periodo de tiempo será enajenando el patrimonio público bajo un contrato sin tener la autorización del Congreso. Eso es grave. Gravísimo. Bueno, pero ya la de Punta Catalina lo aprobó la Cámara de Diputados. Lo que llega a la Cámara de Diputados con quien está ahí, a mí me parece que no tiene ningún tipo de, de valor desde el punto de vista del análisis y de una, estudio serio de lo que son las propuestas que hace el Poder Ejecutivo. A mí me parece que quien está ahí es sencillamente un sello gomígrafo, eso es aprobar y aprobar y aprobar, ¿no? Entonces, la institucionalidad, efectivamente, a partir de ese tipo de contratos y de otros, ha perdido mucho. El presidente se jacta de hablar de independencia del sector público, del Ministerio Público, pero sin embargo, desde otro punto de vista está haciendo, desde la perspectiva legal, está haciendo unos contratos que son extrañísimos, que la Procuraduría nunca va a tener la posibilidad legalmente de inmiscuirse y de ver lo que está ocurriendo ahí, ni tampoco la Cámara de Cuentas. Con tu permiso, Apolinar, interesantísimos tus juicios. Nos vamos a una pausa comercial, todavía nos quedan muchos temas de interés con el economista Apolinar Veloz. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Apolinar Veloz, economista, exconsultor del Fondo Monetario Internacional, académico y articulista. Licenciado, usted decía que tal vez una conclusión que por todo lo que dijo anteriormente es que este gobierno tiene una desacertada política económica. Recientemente vemos que piensa destinar cientos de millones de pesos para otorgar préstamos a las clínicas privadas. Hemos visto las APPs, los fideicomisos, arancel cero, y todas estas medidas en medio de un panorama internacional bastante incierto, que pone en peligro la estabilidad económica de cualquier país del mundo, y la República Dominicana no es la excepción, y más con el galopante endeudamiento que tuvimos producto de la pandemia, que quizás nos ponga en situaciones mucho más vulnerables. Nos ponga, o nos tiene ya, de hecho, o nos tiene en situación. Mira, el Fondo Monetario Internacional, cuando examinó la economía dominicana del año 2021, dijo que el desempeño de la economía dominicana dependería del desempeño de la economía norteamericana y la del resto del mundo, ¿no? ¿Qué eso significa? Que si Estados Unidos no crece, que es nuestro socio fundamental, eso tendrá efectos negativos sobre la economía dominicana. De hecho, la economía dominicana ha sufrido un desacelerón. Lo que pasa es que todo lo plantean desde el punto de vista del crecimiento. O sea, de estar creciendo a 12 a crecer a 6 es una caída de la mitad del crecimiento económico, de un año para otro, ¿no? Entonces, pero además de eso, el Banco Central hizo también una proyección para el próximo año y dice que su proyección de todo el año va a caer en 0.5% para el año final. ¿A qué se debe eso? Sencillamente se debe a la situación que está experimentando Estados Unidos de aumento de la inflación, no por razones monetarias, sino por razones de retraso en los buques, problemas de distribución y ese tipo de cosas, y además la guerra de Ucrania. Y Estados Unidos ha aumentado la tasa de interés. Obviamente, si Estados Unidos aumenta la tasa de interés, los depósitos de americanos que estén en el país
probablemente huyan hacia los Estados Unidos porque hay un mayor rendimiento en Estados Unidos y eso devalúa el tipo de cambio. Y el Banco Central, que se le olvidó que tenía que velar por la inflación, que la inflación comenzó a subir a partir de mayo del 2021, sencillamente toma la decisión en octubre de subir la tasa de interés, aduciendo que está luchando en contra de la inflación. Pero el problema es que no es la inflación el objetivo del Banco Central, sino que no se le evalúa el tipo de cambio porque la permanencia del gobernador en el Banco Central ha sido justamente garantizar negocios no solamente al sector financiero, sino también al sector importador. Desde ese punto de vista, ha subido la tasa de interés para reducir la salida de capitales al exterior y evitar las presiones que pueda haber no solamente sobre el tipo de cambio, sino sobre las reservas que tiene el Banco Central en estos momentos. Yo no sé por qué se preocupa, porque si él antes controlaba el tipo de cambio teniendo 2.000 millones de dólares, ahora teniendo 14.000 no lo puede dominar más fácilmente, porque no resuelve el dilema que él tiene entre crecimiento e inflación. Porque la inflación no es el objetivo ahora en estos momentos, es el tipo de cambio. Entonces, él no quiere que se le devalúe y para no devaluar aumenta la tasa de interés. Pero el aumento de la tasa de interés le dio un frenón a la economía dominicana, porque evidentemente la caída de la proyección que él tiene justamente depende de ese aumento de la tasa de interés que encarece el costo de la inversión, y la inversión es parte de la demanda, y al caer la demanda conjuntamente con la caída del consumo, que es afectada también por la tasa de interés, pues efectivamente cae la demanda global y la economía dominicana tiene que resentirse, de tal manera que lo que veremos a partir de ahora es un crecimiento más lento de la economía dominicana, sobre todo porque la Reserva Federal anunció que va a subir en 6 veces la tasa de interés durante este año. Apolinar, ¿es sostenible esa apreciación del peso dominicano? Si la economía dominicana estuviese volcada con exportaciones al resto del mundo, evidentemente que no debería mantenerse por mucho tiempo. Pero como la economía dominicana es una economía fundamentalmente importadora, o sea, 24.000 millones de dólares de importaciones con respecto a alrededor de 8.000, 9.000 millones de dólares de exportaciones, evidentemente que nosotros somos una economía netamente importadora, de tal manera que el tipo de cambio aparece como un elemento fundamental del desarrollo del comercio importador dominicano. ¿Y afecta a los exportadores esa apreciación? Totalmente, o sea, los exportadores son afectados, no está dentro de las políticas los exportadores, porque siempre se buscaría un tipo de cambio que fuera más amigable para la exportación, y en este caso la apreciación no lo es. En medio de este panorama, que hay una guerra, que hay incertidumbre, que los insumos están aumentando de precio, los fletes, escasez de productos, eso requiere que los gobiernos tengan una agenda especial frente a esa situación. Claro, ¿y cuál es la agenda especial? La agenda especial es comenzar a mirar hacia adentro. O sea, aquella estrategia de desarrollo que se implementó con la CEPAL en los países de América Latina, es decir, hay que crecer hacia adentro, es decir, desarrollar el mercado interno. No es que pongamos en ejecución el modelo de sustitución de importaciones, porque hay elementos que se distinguen con mucha facilidad de los errores que se cometieron en ese proceso. Pero efectivamente hay que comenzar a mirar hacia adentro. Yo recuerdo que cuando los commodities subían de precios, los dominicanos nos poníamos muy contentos porque producíamos café, tabaco, azúcar, todos esos productos primarios. Nosotros vendíamos, inclusive producíamos un poco de maíz y un poco de sorgo en aquella oportunidad. De tal manera que nosotros, si no vendíamos, por lo menos nos ahorrábamos divisas. Entonces, ahora, ¿qué tenemos nosotros los dominicanos para producir? O sea, veamos qué es lo que puede dar el campo dominicano. Y la producción interna, evidentemente, que no ha sido favorecida en el campo, fundamentalmente. No ha sido favorecida con desarrollos tecnológicos e innovación que le permita desarrollar ese sector. No es cierto que solamente hay que tener mucha tierra. También es cierto que hay que tener conocimientos y que hay que tener capacidad de innovar. Porque territorios más pequeños que los nuestros han podido tener economías
que han sido de alguna manera dependientes de algunos de los productos primarios que antes producían. Israel, por ejemplo. Bueno, Israel es un ejemplo, pero clásico en eso, ¿no? O sea, la tecnología ha sido fundamental para la producción de bienes primarios en ese país. Y ahora nosotros, el gobierno dominicano promueve las exenciones fiscales y la transferencia de recursos al sector privado. En cambio, Israel, el gobierno promueve el conocimiento y la innovación y el desarrollo de ideas a partir de las universidades del gobierno para, conjuntamente con el sector privado, desarrollar nuevos productos y nuevas tecnologías. Es una, digamos, diferencia enorme. Mientras aquí estamos pensando en desarrollar el país trayendo turistas, ¿no? Israel está pensando en otras cosas. Mientras Cuba, a pesar del bloqueo, produce vacunas, y nosotros tenemos laboratorio aquí, no producimos ni una sola vacuna. ¿Dónde está el conocimiento? ¿Dónde está la aplicación de ese conocimiento en la innovación, por lo menos de medicamentos, para satisfacer el propio mercado interno y además vender al exterior? No está eso. Esa no es la estrategia. La estrategia ahora se trata de enriquecer, como ha ocurrido siempre en la República Dominicana, al sector privado. O sea, aquí ha habido 3 periodos de privatización. El primero, que ocurrió con la caída de Trujillo, que hubo familias que se encargaron de distraer el patrimonio de Trujillo. Después, todas esas empresas, las que quedaron después de ese primer proceso, pasaron a CORDE, a la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, y de ahí desaparecieron, porque aparentemente el único que capitalizaba era el sector privado, y de repente el sector público se quedó sin nada, ¿no? Segundo y tercero, el de Leonel, ¿no? Afortunadamente, Leonel Fernández, posteriormente, en el año del 2014, reconoció públicamente que su privatización había sido un fracaso. Y eso está, si usted googlea Leonel Fernández y la privatización, ahí se dará cuenta de que él reconoce eso. Y justamente lo que se trataba era de terminar con las empresas que quedaban del Estado para pasárselo al sector privado. ¿Y ahora qué está haciendo el gobierno? El gobierno está haciendo lo mismo, ahora con 2 características diferentes: las APP y los fideicomisos, donde yo estoy transfiriendo. Dicen que con un contrato de 30 años, pero con un contrato de 30 años la cantidad de renta que produce, renta, no estoy hablando de inversión, renta. Cuando digo renta es ganar sin haber puesto un chele. Eso es renta. Que hay que diferenciarlo muy bien de la ganancia, porque la ganancia es fruto de la inversión. Y la mayoría de los empresarios dominicanos son rentistas. Rentistas. Aquí es la renta fundamentalmente, porque la renta se la crea el propio gobierno con legislaciones, con leyes, etcétera, para que el sector privado gane dinero. Lo mismo que hace el Banco Central. El Banco Central, cuando emite un bono a 10%, Ramón va a comprarlo, Jacqueline va a comprarlo a una puesto de bolsa, y sencillamente lo que consigue es 7. ¿Y los otros 3? ¿Quién se lo gana? El banco. ¿Quién se lo gana? Entonces, óigame, eso lo sabe la autoridad financiera. Pero la autoridad financiera, que sabe eso y no ha hecho ningún tipo de, digamos, modificación de ese tipo de oferta de bonos, pues efectivamente también participa en ese tipo de acuerdo con los bancos comerciales. Entonces, tenemos un gobierno que gobierna para el sector privado, cuando el gobierno debe gobernar para todos. Esos $2.000 millones de dólares que se lo va a dar el gobierno a las operadoras de servicios de salud, es lo mismo que pasó con el Home. Le pasaron un dinero y eso se quedó ahí. Entonces, si ellos tienen un negocio, que vayan a la banca y cojan su dinero prestado. Ah, no, pero es mucho más fácil que el gobierno me dé un préstamo, a qué condiciones, no sabemos, etcétera, para que ellos desarrollen el sector privado de la salud. Cuando tenemos el sector público de la salud que está moribundo, que todo el mundo sabe que usted no puede ir a un hospital público
y que los que van a los hospitales públicos evidentemente tienen que ir un día para una cita, esperar 3 meses para que le den una cita, luego para que le llevar los exámenes 3 meses más y 3 meses más para que el médico lo vuelva a ver. Ese es un desastre. Entonces, usted quiere tener capital humano, que es fundamental para el desarrollo económico, entonces desarrolla la salud pública, porque no todo el mundo puede ir al sector privado a atenderse problemas de salud. Desarrolle mejor la educación, no le esté dando contrato a la gente para que se haga rico. El INAVI es hacer rico a empresarios que están en el negocio de la comida y en el negocio de la construcción. Para eso es que ha servido el 4%, no para la educación. Entonces, tenemos un problema de educación, tenemos un problema de salud y tenemos un problema de desarrollo del área física en todos los barrios. Vaya a ver los barrios. Lo único que se ha modificado es lo que están haciendo para embellecer la margen occidental de Río Sama, porque eso es fundamental para el desarrollo del proyecto siguiente, que es de los Vicini. Entonces, por el amor de Dios, o sea, yo estoy de acuerdo en que el sector privado participe. Claro, yo no estoy de acuerdo yo no estoy diciendo que vamos a una economía socialista, no. Yo lo que estoy diciendo es que el que vaya a hacer negocio, haga negocios. Que aporte. Que aporte y que no esté confiando exclusivamente en que el gobierno me va a dar para que yo sea un empresario próspero. No. Lo que se trata es que usted sea próspero con sus propias uñas. Entonces, de eso es que se trata, de hacer eficiente la economía dominicana, no solamente al sector privado, sino también al sector público. O sea, no puede existir un sector público y un sector privado débiles y que al mismo tiempo tengamos desarrollo económico. Eso no ocurre en ningún sitio, ni en República Dominicana, que aquí somos testigos de los mayores milagros económicos de la historia de Centroamérica y el Caribe. Apolinar, brillante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Porque tú dices cosas que hay gente que no se atreve a decirlas. Bueno, lo que ocurre es que a mí un antiguo PRMista, estuvimos juntos en un programa de televisión y me acusó de que yo soy cuadrado. Eso me lo han dicho, los banqueros me dicen eso cada rato, yo soy cuadrado, ¿sí? Evidentemente porque no dejé de cumplir con la ley, ¿no? Y él me decía, es que tú sigues pensando igual. Y le digo yo, claro, en el gobierno pensé igual y hablé cuando tenía que hablar, públicamente, ¿no? Y en la oposición, o no en la oposición, yo no soy ni de ningún partido, y fuera del gobierno pienso de la misma manera, porque lo que pensaba antes correctamente, cuando paso al otro lado no puede ser incorrecto y comience a atacar. No, yo he seguido siempre la misma línea. Magnífico. Sí. Gracias, Apolinar, te esperamos pronto. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Retornamos a la recta final del Telematutinos.